La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y hasta ahora siempre es grato presentar y dialogar con el doctor Javier Zúñiga. Él es el presidente de ASFINSA, que es Asesoría de Negocios Financieros, analista en temas económicos y docente universitario. Doctor Javier Zúñiga, qué gusto saludarlo. Gracias por atender, como siempre, la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. No, José, muchísimas gracias por la invitación y para mí siempre es un honor conversar con ustedes. Recientemente ASFINSA, ¿no?, Asesoría y Negocio Financiero, acaba de presentar un informe acerca de la evolución y las perspectivas, ¿no?, de la economía latinoamericana, ¿no?, para el mes de junio, ¿no? ¿Cómo está mirando usted la economía latinoamericana, el impacto que tiene la guerra Rusia-Ucrania, la incertidumbre que hay en muchos países de la región y que está mucho más acentuada en nuestro país, ¿no? ¿Cómo está mirando usted el panorama para luego llegar al caso peruano, que es un tema siempre de interés para nosotros, ¿no? Sí, José, son dos los aspectos que están afectando el desarrollo de la economía latinoamericana, de la economía mundial. Y como tú bien dices, hay un aspecto adicional que es la incertidumbre, la inestabilidad política, la que afecta de manera decisiva el desenvolvimiento de la economía peruana. En primera instancia, desde el 23 de febrero del presente año, donde se inicia el conflicto entre Rusia y Ucrania, se empieza a observar un deterioro, ¿no?, en un conjunto de indicadores macroeconómicos. Lo que primero se observa es, ¿no?, una rápida subida del combustible, del petróleo, ¿no?, y eso determina que se empiezan a aparecer movimientos inflacionarios muy elevados, ¿no?, en distintos países del mundo. Un país ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos, siempre camina con un nivel de inflación de 1,5% al año, y ahora estaría alrededor de un casi 7%. En el caso de la economía peruana, un nivel inflacionario siempre de 2,5%. Este año probablemente estaríamos entre el 8 y el 10%, provocado por el precio de los combustibles, aunado que también los precios de los alimentos, llámese los commodities medidos por la FAO, se han incrementado el año pasado 28%, y también por la guerra se incrementarían alrededor de un 30%. En ese contexto internacional, todas las economías no han empezado a aplicar el mismo instrumento, es decir, subir su tasa de referencia. La tasa de referencia es la tasa promedio entre la tasa activa y pasiva, y eso determina que los créditos sean más caros. Contrae la cantidad de masa monetaria, es decir, hay menos inflación, pero también contrae la economía porque el crédito es más caro. Eso ha llevado, ¿no?, que prácticamente estemos en una situación de estagflación en todo el mundo, es decir, crecimiento reducido, inflación elevada y niveles de desempleo, no provocado fundamentalmente por el tema del conflicto. En el mundo en general se estaría pensando un nivel de crecimiento de alrededor de 2,9, cuando se podía llegar a niveles de alrededor del 5,5%. En el caso de la economía peruana, el nivel de crecimiento inicial iba a ser 4,8 y ahora estamos pensando en un nivel de crecimiento oficial del Banco Central de Reserva de 3,1, aunque yo creo que por la inestabilidad política podríamos estar en un nivel de crecimiento menor. Entonces, un poco ese es el contexto internacional que ha llevado a que todos los países tengan niveles de crecimiento reducidos, inflaciones altas y evidentemente niveles de desempleo elevados que no se han podido corregir después de la culminación de la pandemia del coronavirus. Doctor Zúñiga, me gustaría que nos ilustre respecto a lo que acaba de mencionar, ¿no?, y que está ocurriendo en el mundo, la estagflación, ¿no?
que es la desaceleración de la economía y el aumento de la inflación. En el Perú, en estos momentos, ¿estamos en esa situación? ¿Se está desacelerando la economía y estamos con una inflación en ciernes? Yo creo que la estagflación a raíz del conflicto de Ucrania con Rusia se está produciendo en todo el mundo. En el caso peruano, se reduce el nivel de crecimiento. No se puede comparar con el año pasado porque fue 13 y el 13 del año pasado fue un rebote de -11 del año anterior, pero este año se suponía que iba a ser 4,8 y estaría, yo creo, entre 1,5 y 2%. Entonces, primer ingrediente, crecimiento bajo. Segundo ingrediente, inflación elevada. En el caso peruano, siempre ha sido 2 y se convertiría en un nivel inflacionario entre el 8 y el 10%. Y lo segundo, que el nivel de desempleo no se corrige, al contrario, y no se corrige y no se corregirá porque el nivel de crecimiento es bajo, aunado con el nivel que la inversión privada o la inversión extranjera va a ser de 0. Por lo tanto, estamos en estagflación, el mundo en general y en el caso de la economía peruana, no aunado o acentuado por una tremenda incertidumbre política, nos lleva a decir sí, estamos en estagflación, que es diferente a recesión, ¿no? Y lógicamente la estagflación, como tú bien lo dices, es también pues una desaceleración de la economía, es decir, que la economía no crece a los niveles que crecía antes. Ahora, mirando este panorama, doctor Zúñiga, con una inflación en un rango entre 8 a 10%, ¿cuánto afecta a la economía popular, la economía de aquellas personas que hoy están con ingresos muy por debajo del nivel, están en la informalidad y muchos están en el desempleo? La inflación no es otra cosa que el peor impuesto para los más pobres o para los más vulnerables. Aquel que gana muy poquito, lógicamente, sufre muchísimo con la inflación. El año pasado, con un sol comprabas 4 panes, ahora compras 2. El pollo lo tenías a 7 soles, ahora el pollo lo tienes pues a 10, 11 soles, ¿no? Entonces, cualquier medición que hagas de cualquier tipo, el aceite, por ejemplo, costaba 7 soles, ahora cuesta 13 soles, ¿no? Cualquier medición que hagas de lo que quieras en el tema de alimentos, no vamos a pasar pues a un nivel de inflación elevada. Hemos pasado a un nivel de inflación normal del 2, 2,5% a un nivel de inflación del 8, 10%. Repito, la inflación que afecta a los más pobres tiene un componente importado, pero también tiene un componente local, ¿no? Porque en el tema de los combustibles, no, buena parte de los combustibles tiene una parte impositiva, ¿no? Y ya hemos visto en un cuadro reciente en los últimos días que la gasolina más cara de América Latina es Perú y después Uruguay, porque el componente es muy elevado en el tema de combustible. Ese tal vez podría ser un camino de liberar la parte impositiva a aquellas gasolinas que son las que se usan más para el tema del transporte y así evitar no conflictos de huelgas como el que pues, probablemente se realice pasado mañana. Entonces, la inflación afecta a todos, sí, pero más a los más vulnerables. Es el peor impuesto para los más pobres. Doctor Zúñiga, cuando conversamos hace unos días con un especialista que estaba residiendo en Europa, nos decía lo que están viendo de los efectos de este conflicto de Ucrania y Rusia es quizás el comienzo, porque todavía no está, ¿no?, en toda su magnitud. En ese sentido, quisiera hacer una pregunta. ¿Los efectos del conflicto de Rusia-Ucrania ya llegaron al país? ¿Están llegando o falta llegar?
Y en ese sentido también, una siguiente pregunta, ¿qué cosa se le puede atribuir al conflicto Rusia-Ucrania y qué cosa se puede atribuir a la gestión gubernamental? Porque encontramos que toda la justificación que está dando no, ese es el conflicto Ucrania-Rusia. El conflicto Ucrania-Rusia empezó el 23 de febrero del presente año o el 24 de febrero del presente año. Antiguamente un conflicto demoraba 2-3 meses en llegar. Hoy en día un conflicto llega inmediatamente porque el precio de los combustibles, tanto para el barril Brent como para la OPEP, empezaron a subir desde $74 hasta $125. No, ayer estaba en $113, $114. Por lo tanto, que el conflicto se siente inmediatamente. En el tema de fertilizantes, el 70% de fertilizantes que se usan en la agricultura peruana proceden tanto de Rusia como de Ucrania. Por lo tanto, la afectación es directa, ¿no? Y lógicamente, otros países que también surten de fertilizantes los venden más caro. Un conflicto afecta a la economía mundial, pero un conflicto también tiene beneficios para la economía mundial. Y en el caso de la economía peruana, ¿no? Un conflicto es beneficioso porque permite que los precios de los minerales suban, y al subir los precios de los minerales, el Perú, que es un vendedor de minerales, no subiría sus ingresos de manera inmediata. La pena es que en estas ocasiones, cuando suben los precios de los minerales, es cuando se generan grandes inversiones para, lógicamente, establecerse en el país para trabajar, ¿no?, yacimientos mineros. Pero en las condiciones actuales, no, esa alternativa no se ha dado y hemos perdido ese maravilloso beneficio que da un determinado conflicto. El conflicto no es lo único que afecta a la economía peruana. El conflicto, si voy al término de la inflación, yo creo que es un 50% no el conflicto y un 50% el desenvolvimiento y el quehacer de la gestión estatal, ¿no? En relación al tipo de cambio, el conflicto ha permitido, ¿no?, que el tipo de cambio se reduzca de manera importante por la gran cantidad de ingresos, ¿no?, que se producen, ¿no?, de dólares golondrinos que entran y salen inmediatamente del país. Por lo tanto, un conflicto es bueno, ¿no?, como un conflicto es malo, pero en el caso de la economía peruana sí se no pudiera trabajar el tema de inversiones, se hubiera convertido en un gran beneficio. Usted habla como que ya las cosas estuvieron, como dicen, las cartas echadas, dice, hubieran, ¿no? Casi en pasado. ¿Y ya está todo perdido? ¿Podemos todavía mirar algo? ¿Cómo podemos encaminar esto? Yo soy un analista económico. Yo no soy un analista político y nunca va a escuchar de mis palabras de que el camino es la vacancia. No, yo siempre trataré de hacer un análisis de las variables macroeconómicas y de ver de qué manera inciden en el desenvolvimiento de la economía. Yo creo que si el Ejecutivo y el Legislativo trabajaran de manera conjunta, ¿no?, y el sector empresarial conjuntamente con, ¿no?, el Ejecutivo, ¿no?, juntos podrían hacer roadshow y salir a vender al Perú en distintas localidades, llámese Nueva York, San Francisco, Londres, Tokio, Madrid, Frankfurt, ¿no?, para de esa manera vender la inversión local. Yo no creo que la suerte esté echada. Yo no creo que el camino sea la vacancia. Yo creo que el camino es de que nos pongamos de acuerdo y trabajemos todos de manera conjunta y no dejemos escapar el maravilloso momento que es la consecuencia de un conflicto. Cuando hay un conflicto se quema armamento y al quemarse armamento se tiene que hacer nuevo. ¿Y con qué se hace el nuevo? Con minerales. Hoy día fábricas como la Audi y la Volvo ya tomaron la decisión de no hacer más vehículos, no de combustible, sino eléctricos. Por lo tanto,
no venderemos no cualquier cantidad de minerales, pero lamentablemente el Ejecutivo con el sector empresarial no se ponen de acuerdo para solucionar determinados temas de determinadas minas que se encuentran en una situación de caos. Yo creo que es el momento para salir adelante y buscar frutos de una desgracia que es un conflicto, pero yo creo que es el momento para no vender el Perú, no el propio presidente, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el ministro de la Producción, el ministro de Comercio Exterior, CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, todos juntos salir a vender al Perú, porque al final de cuentas, peleándonos entre nosotros no sacamos absolutamente nada, y la inflación no va a ser 8, no va a ser 10, será 14, será 16, y el crecimiento no va a ser 1, no va a ser 2, de repente va a ser negativo. Yo creo que la fórmula es ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar todos de manera conjunta. Creo que no hay otra alternativa. El tema político, el tema de la vacancia, la verdad que no es de mi análisis, pero creo que el camino más rápido es ponernos de acuerdo. Ahora, en este contexto, lo que viene sucediendo en Sudamérica, para no ir hacia Latinoamérica, no el enfoque, sino en Sudamérica, acaba recientemente de terminar las elecciones en Colombia, va a entrar una administración gubernamental que da para el debate, para la polémica. Hemos escuchado entonces que hay ahí cuestionamientos de un lado, temores de otro lado, ¿no? Respecto a lo que cómo podría cambiar la administración en Colombia con un partido de izquierda. Lo mismo está sucediendo en Chile. Estamos viendo lo que sucede actualmente en Ecuador, que está en una crisis política muy intensa. ¿Cómo entonces ese escenario, usted como analista político, doctor Zúñiga, cómo evalúa? ¿Qué cosa viene? O sea, podemos hablar, por ejemplo, de esos conflictos, algo favorable para el manejo de la economía en el país, o estamos también un poco entrampados en este escenario de conflicto social y político. Mire, el hecho de que el tinte político de América Latina cambie, no de derecha a izquierda o de derecha al comunismo, la verdad que no es un tema que francamente me impresione o francamente me afecte. A mí lo único que me interesa, y yo creo que es importante, que quien gobierne se rodee de gente bien preparada, que sea ministro de Agricultura un especialista, que sea ministro de Comercio Exterior no un psicólogo, sino un especialista en comercio exterior, que sea un ministro de la producción, un hombre que esté en la producción, un empresario, ¿no? Entonces, con esas, ¿no? Con esas, y lógicamente que no tengan ningún inconveniente de corte legal, ¿no? Con esas personas, no me interesa que la persona sea comunista, sea de derecha, el asunto es que con un grupo de gente especializada uno puede llevar adelante perfectamente la economía de un determinado país. Para citar un ejemplo, el tinte de Chile es un tinte de izquierda, pero el presidente de los 23 ministros de Estado, 12 tenían doctorado, todos los demás tenían maestría, ¿no? Y ninguno de ellos tenía ningún inconveniente de corte legal. Y lógicamente que tiene inconvenientes el actual presidente con la derecha. Pero miren la formación. Si el señor Petro hace lo mismo con Colombia y coloca de ministros de Estado a personas ranqueadas o a personas que conozcan la especialidad, yo creo que no habría ningún inconveniente. El inconveniente de la incertidumbre política en el Perú es que se ha puesto de ministros a personas no especialistas, y lo peor de todo, que muchas de ellas con un cartel legal, ¿no? Que era un inconveniente.
Por lo tanto, uno no puede poner de ministro de Transportes y Comunicaciones a un chofer de una micro. No estoy afectando a nadie, pero es un tema que tiene que estar en manos de un especialista. Es el presupuesto más grande del país en carreteras, puentes, veredas, zanjas, etcétera, 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 ¿no? Y el tema de comunicaciones tiene que pensarse en un especialista y no en un amigo de chota. Por lo tanto, yo creo que ese es el tema. Si el señor Petro se rodea de buena gente, así como se ha rodeado el presidente de Chile, inconvenientes políticos tendrá, pero no el señor presidente de Chile puso de ministro de Economía a un expresidente del Banco Central. Eso es un lujo. El señor Velarde más adelante sea ministro de Economía, ¿no? Ese tipo de cosas no se han hecho en el Perú y es lo que ha provocado la incertidumbre. Pero yo también creo que puede cambiarlo. Puede ser que pudiera cambiar algún momento y pueda decir, señores, de ahora en adelante no son especialistas, ¿no? De ministro de Justicia, un abogado de reconocida talla, por decir algo, ¿no? Pero no de ministro de Cultura, una persona vinculada al mundo de la cultura, ¿no? Pero eso no se ha hecho, y eso es lo lamentable, y eso es lo que yo creo que ha producido la gran incertidumbre política en el Perú. Hay 3 reglas de oro para invertir, ¿no? Una es estabilidad política, no hay. 2, estabilidad jurídica, no hay, ¿no? O dicho de otra manera, un poder judicial justo. Y 3, no cambies las reglas de juego. Ninguna de las 3 reglas de oro para invertir en el Perú están, ¿no? Juntándose para que el inversionista grande, el de 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, venga al Perú. Y ahora está yendo lógicamente a Chile, a pesar de las circunstancias, a Bolivia, a Canadá, a Australia y a Sudáfrica, y no al Perú. Doctor Zúñiga, yo quiero proyectarme un poco más a lo que usted ha venido detallando en su informe y en esta conversación con nosotros, ¿no? Y es un tema que no le estamos prestando la atención. Vamos a tener inversión cero en el país. Es decir, no va a entrar inversionista nuevo en el presente año. Las condiciones de inestabilidad, de incertidumbre, prevén que si todo marcha así, en el 2023 no va a cambiar el escenario. El crecimiento, a veces cuando uno lo ve como ciudadano común y corriente, dice, hemos crecido 2%, 3%, pero eso es insuficiente, totalmente insuficiente, ¿no? Y a ello ya no escuchamos ni siquiera en el Perú lo que antes escuchamos, la palabra piloto automático, ya no estamos ni siquiera en eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proyección al 2023 si las cosas siguen como estamos? Bueno, José, tú lo has dicho, el tema de inversión cero es un tema peligrosísimo, ¿no? Eso quiere decir que el inversionista local y el inversionista extranjero no creen en el país. Lo que ha sucedido es que en marzo, en lugar de dejar los recursos como dividendos, se lo han repartido entre ellos o lo han regresado a las casas matrices. El Perú tenía siempre un nivel de inversión pública de 4 o 5% con respecto al PBI y un nivel de inversión privada de 20-21% con respecto al PBI. La pública ya no va a ser 4 o 5, sino 2. ¿Por qué? Porque has puesto pues en determinados lugares, como el tema de la reconstrucción con cambio de lo que sucedió en el 2018, has puesto a una persona que no conoce el tema de soluciones de infraestructura, ¿no? Y en el tema de inversión privada va a ser cero. Si la inversión privada es cero, lógicamente la generación de empleo va a ser nula. Y el nivel de crecimiento del Perú, si este año es 1,5-2%, el próximo año será cero. En eso es lo que va a terminar. Este es un país que tiene que crecer entre 5 y 6% para reducir la pobreza, ¿no? Un punto de crecimiento permite reducir 1,5% de pobreza. En el 19 estábamos en 20%,
No, en el 20 pasamos a 30%, nos hemos reducido al 21 a 26%, pero la pobreza es sumamente elevada. Si no hay crecimiento, no se reduce la pobreza. Si no hay inversión, no habrá crecimiento. Y este es un tema que tiene que ser consciente el Ejecutivo, el Legislativo y el sector empresarial. Sin inversión, yo creo que es nulo el nivel de crecimiento y es sumamente peligroso. Pelearse entre nosotros no tiene ningún sentido. Doctor Javier Zúñiga, muy reconocido por esta comunicación, como siempre, con RCR, Red de Comunicación Regional. Es un gusto dialogar con usted, como siempre. Saludos. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.